Domingo 29 durante el año, ciclo A. Yo soy el Señor y no hay otro. Así termina el texto de la primera lectura del día de hoy del profeta Isaías. Y esa podría considerarse como la punta del ovillo de un tema tan complejo, tan controvertido a veces, que es la relación entre política y religión, ¿no? Lo político y lo religioso se distinguen, pero también se relacionan al mismo tiempo. Y esto es algo histórico, presente desde el minuto uno de la civilización. Uno lo puede ver ya en los textos, digamos, del Antiguo Testamento, y a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, uno va viendo que esa relación sigue existiendo, muchas veces con mucha tensión, como buena relación dialéctica, ¿no? Esa es una relación dialéctica entre el poder político y religioso, pero es una relación compleja, de servicio y de poder. Y bueno, a veces se confunden un poco los límites. Por eso los textos de hoy nos ayudan a comprender por lo menos algunos aspectos de esta relación compleja entre política y religión, ¿no? Lo primero que hay que destacar de la primera lectura del profeta Isaías es que Dios conduce la historia de su pueblo a través de gobernantes, a través de los gobernantes de las naciones, aún de aquellos gobernantes paganos. Pensemos ahí Ciro, que es de una cultura pagana totalmente distinta al pueblo de Israel, pero sin embargo Dios lo utiliza como instrumento para liberar a su pueblo. En otro momento utilizó a Nabucodonosor para deportarlos, llevarlos al exilio, y ahora, después de un tiempo como de prueba, de reflexión, de resignificación también de la historia del pueblo, lo libera con Ciro. Y entonces es claro que Dios conduce a su pueblo a través de los distintos gobernantes del mundo, no solamente los que puedan llegar a explicitarlo, sino también aquellos que hasta incluso lo pueden negar, ¿no? Pero bueno, esa relación que hay, decíamos, entre lo religioso y lo político, no hay que confundirlo. Es una relación dialéctica, pero no una confusión. Confusión en el sentido de que no se puede a veces distinguir, o confusión en el sentido de que se fusiona. A veces en varias oportunidades en la historia se ha intentado fusionar en un solo poder los dos. Pensemos así como dos ejemplos en la cristiandad, donde el poder político y religioso se fusionaba en la figura del Papa, pero bueno, también después en el surgimiento de la política moderna, pensemos este pensador del siglo XVII, Hobbes, que hablaba del Leviatán, donde el soberano concentraba los dos poderes ahí, el poder político y el poder religioso. Entonces, ni confusión en cuanto a las proyecciones, ni confusión en cuanto al ejercicio del poder de uno sobre el otro, ¿no? Eso es lo que pone de manifiesto Jesús en el Evangelio. No rechaza la relación, porque justamente cuando le hacen esta pregunta un poco capciosa si había que pagar el impuesto, él le pide una moneda, o sea que no rechaza ni niega el poder político, reconoce el poder político, pero claramente lo distingue.
no lo confunde ni lo fusiona, ¿no? Es claro que el César es alguien temporal, alguien limitado. Por eso a lo temporal corresponde lo temporal. Y pensemos que no hay un único gobernante del mundo, hay muchos. En cambio, Dios es eterno y es el único, como dice Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. O sea, en el plano de lo espiritual, de lo religioso, Él es el Señor y no hay otro. Y Dios es eterno. Y por eso todo le corresponde a Él. Entonces, en esta relación dialéctica, claramente son muy distintos, ¿no? Pero se necesitan. Y ahí está el punto de relación, ¿no? Como decíamos hoy, Dios necesita de los distintos gobernantes para conducir a su pueblo. De los distintos presidentes, reyes han sido en su momento, por eso decimos temporal. En algún momento fueron reyes, hoy son presidentes. En algunos países son primeros ministros. No importa. Todos son necesarios para conducir al pueblo. Y como decimos, aún aquellos que no son cristianos o creyentes en el Dios único, vivo, ¿no? Eso es respecto de los gobernantes, ¿no? Respecto de Dios que necesita a los gobernantes. Y los gobernantes, a su vez, también necesitan de Dios. Principalmente para no caer en el sinsentido. La injusticia, la diferencia, digamos, escandalosa, terrible entre ricos y pobres, ¿no? A veces entre hemisferios, ¿no? Esa injusticia, la guerra, las guerras, distintas guerras, continuamente en guerra estamos, ¿no? La destrucción del mundo, de la ecología. Bueno, todo eso no tiene sentido. No tiene sentido. Uno, cuando se hace preguntas sobre esto, sobre el sufrimiento en el mundo causado por el hombre, no por los fenómenos naturales que por ahí escapan, digamos, a las predicciones, sino los sufrimientos de la gente, de mucha gente, por la causa del mismo hombre, ¿no? Eso no tiene sentido. Que el ser humano se ocasione sufrimiento, que el ser humano destruya su propio hogar, no tiene sentido. Y esa pérdida del sentido es cuando no se tiene en cuenta a Dios. Cuando el gobernante, el que conduce, el que tiene la responsabilidad de llevar adelante a su pueblo y a otras personas, o sea, a todo un grupo de personas, cuando pierde esta relación, cae en el sinsentido. Por eso Dios es necesario en esta relación dialéctica, porque si no se pierde todo sentido, ¿no? Es el que da el sentido último, y como da el sentido último, también da el sentido temporal. Por eso decimos que a Dios le corresponde todo. No solamente el sentido de las realidades eternas, sino el sentido también que de las realidades eternas se desprende en el tiempo, y que tiene que ver con esto, con la solidaridad, el amor, el cuidado del otro y de la casa común. Si eso no sucede, es que se ha perdido el sentido, por haberse perdido esta vinculación, esta relación dialéctica, ¿no? Por eso hay que reflexionarlo y hay que también, de algún modo, poder vivirlo esto. Jesús, cuando le hace esta comparación o les pide a los fariseos esta moneda,
se los hace ver, digamos, a los ciudadanos comunes también ahí, ¿no? Era una situación donde lo querían exponer frente al pueblo y frente también a los que conducían, ¿no? Entonces, esto no es algo que corresponde solo a los que gobiernan, eso nos corresponde a todos. Tener claro esto nos ayuda a vivir también, saber qué corresponde dar a este mundo y qué corresponde dar a Dios. Porque si no tenemos clara esa relación y no nos manejamos, no nos movemos en esa relación respecto de lo temporal y de lo eterno, si no está clara y si no la vivimos, y caemos en el sinsentido. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude, con la gracia del Espíritu Santo, a poder ver esto con claridad y a poder también enseñarlo a otros. Hay mucha gente confundida, y más en este tiempo, con tantos problemas y tanto sinsentido. Entonces, frente a esas preguntas, el sinsentido, hoy más que nunca hay que hablar de Dios. Que así sea.